Bien, buenas noches. Continuando con nuestras clases de la semana 11 para el primero BGU matutino y vespertino de la unidad educativa 16 de abril, nos toca el tema de las fuerzas eléctricas y básicamente el tema de la ley de Coulomb. Comenzamos con este concepto de la carga eléctrica puntual. ¿Qué es una carga eléctrica puntual? Una carga eléctrica puntual es aquella, ¿no es cierto?, en la cual está concentrada en un punto. Pero la carga eléctrica siempre está en un cuerpo, ¿no es cierto? La carga eléctrica está en un cuerpo y por lo tanto todo cuerpo tiene una dimensión. Por más pequeña que sean las dimensiones de un cuerpo, la carga eléctrica va a estar concentrada en un punto, ya sea que el cuerpo sea pequeñito, por más pequeño que sea, las dimensiones, por más pequeñas que sean, la carga va a estar concentrada en un punto. Aquí, por ejemplo, yo he dibujado un cuerpo de forma esférica y le he puesto, ¿no es cierto?, con un diámetro D. Sin embargo, ¿no es cierto?, este cuerpo, por más pequeño que sea, va a tener, ¿no es cierto?, una dimensión. Entonces, cuando tenemos cuerpos pequeños, se considera que la carga está concentrada en pleno centro del cuerpo. Es decir, está concentrada en este punto. Por lo tanto, ¿no es cierto?, acá, en este punto, estaría concentrada la carga Q, que, como nosotros ya hemos visto, viene dado en Coulomb. Vimos, ¿no es cierto?, ya también que cuando nosotros aproximamos cuerpos que están cargados de distinto tipo, es decir, con cuerpos cargados ya sea positivamente, aquí vemos, ¿no es cierto?, en la primera figurita de arriba, dos cuerpos que están cargados positivamente y dos cuerpos, ¿no es cierto?, que están cargados negativamente. Ya habíamos visto, por ejemplo, que un cuerpo cargado positivamente, ¿no es cierto?, un cuerpo cargado positivamente significa que tiene un exceso de protones y un cuerpo que está cargado negativamente tiene un exceso de electrones. Entonces, por lo tanto, cuando yo tengo dos cuerpos que están cargados positivamente o negativamente, lo que ocurre es que acá se presenta una fuerza en cada uno de los cuerpos. Aquí, por ejemplo, en el caso en que los cuerpos están cargados positivamente, este cuerpo ejerce sobre este cuerpo de acá una fuerza. Y esta fuerza es una fuerza de repulsión, es decir, hace que esta carga se aleje de esta otra carga, de la carga Q1. A su vez, ¿no es cierto?, la carga Q2 ejerce sobre la carga 1 una fuerza que hace, ¿no es cierto?, que se aleje de la carga Q2 y es una fuerza repulsiva. ¿Ya? Acá, en el caso, ¿no es cierto?, cuando las dos cargas son negativas, ocurre lo mismo. Se presentan, ¿no es cierto?, fuerzas repulsivas, tanto acá como acá. En el caso, ¿no es cierto?, en que los cuerpos están cargados, el uno positivamente y el otro negativamente, ¿sí? Mientras el uno tiene un exceso de protones y el otro tiene un exceso de electrones, estamos hablando con cargas de tipo diferente. Y ahí lo que sucede es lo contrario de los dos primeros casos. Aquí lo que ocurre es que los dos cuerpos se atraen. ¿Con qué fuerzas? Con una fuerza F acá y con una fuerza menos F acá. Es decir, este cuerpo de carga positiva hace que este cuerpo con carga negativa se atraiga. Y este cuerpo con carga negativa produce sobre el cuerpo de carga positiva también una atracción que se refleja a través de la fuerza.
fuerza aquí y fuerza acá. Ahora, ¿cuáles son, ¿no es cierto?, las características, ¿no es cierto?, de estas fuerzas? Ustedes saben, ¿no es cierto?, que una fuerza es un vector, ¿no es cierto? Una fuerza es un vector. Y como tal, este vector tiene que tener tres cosas. Tiene que tener un módulo, una dirección y tiene que tener un sentido. Como acá nosotros estamos hablando de fuerzas de atracción o fuerzas también de repulsión, bueno, ¿cuáles son la dirección de esas fuerzas? La dirección, ¿no es cierto?, de las fuerzas está sobre la línea que une a las cargas. Acá he dibujado yo estas dos cargas, que es el primer caso de acá, es decir, en el que esta carga puede ser, ¿no es cierto?, positiva y esta también positiva. ¿Y qué se presentan acá? Se presentan las fuerzas repulsivas hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, ¿cuál es la dirección de estas fuerzas? Estas fuerzas, ¿no es cierto?, están sobre una línea imaginaria que une el centro de la carga puntual de la una carga con el centro de la carga puntual de la otra carga. Yo uno con una línea imaginaria y las fuerzas repulsivas descansan o están sobre esa línea imaginaria que une el centro de las dos cargas. Entonces, la dirección de estas fuerzas queda definida, ¿no es cierto?, por la línea que une el centro de las dos cargas. El sentido de las fuerzas, ¿no es cierto?, en este caso, yo le llamo F a la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1 y está dirigida hacia la izquierda. El sentido es hacia la izquierda y yo le llamo a esta fuerza F. Ahora, el sentido, ¿no es cierto?, de la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2 es en sentido opuesto a la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 1. Por lo tanto, si a esto yo le llamo F, el sentido contrario de esta fuerza F es menos F. Por lo tanto, si esta fuerza es hacia la izquierda, esta será hacia la derecha. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, ya definimos el sentido de las fuerzas. Ahora, ¿cómo calculamos el valor de estas fuerzas? ¿Cómo calculamos el módulo o también denominado como la intensidad de estas fuerzas? Esto, ¿no es cierto?, lo definimos a través de la ley del Coulomb. La ley de Coulomb, que es el objeto central de esta clase. La ley de Coulomb establece, ¿no es cierto?, que el módulo de la fuerza entre dos cargas de sentido cualquiera o de tipo o de cualquier tipo, el módulo de la fuerza, ya sea atractiva o repulsiva, es igual a K, que multiplica A por el producto del valor de las dos cargas, ¿no es cierto?, de la Q1 por la carga Q2 y dividido para la distancia que las separa, los centros de las cargas elevado al cuadrado. En otras palabras, también podemos decir que el módulo de la fuerza es, ¿no es cierto?, directamente proporcional a una constante, la constante K, que ya vamos a indicar de qué se trata, y a su vez es directamente proporcional al producto del valor de las dos cargas e inversamente proporcional a la distancia que separa, ¿no es cierto?, a las dos cargas elevado al cuadrado. Entonces, esta es la fórmula que refleja la ley de Coulomb. Unidades, ¿no es cierto? La fuerza es un vector, y ¿no es cierto? Y la fuerza viene dado en newtons. K es, ¿no es cierto?, una constante de proporcionalidad que depende del medio en el cual se encuentran estas dos cargas. El medio, ¿no es cierto?, en el cual se encuentran estas dos cargas puede ser el aire, el hielo, el azufre y otras más que están en la
en la planificación semanal, en la tablita 1 de la página respectiva del texto de física del Ministerio de Educación. Y la unidad de la constante K de proporcionalidad, pues viene en newtons por metro al cuadrado sobre coulombs al cuadrado. ¿Cómo encontramos la unidad en la cual viene expresado la constante K? Pues despejando de acá. K va a ser igual si la fuerza viene expresado en newtons, la carga viene expresado en coulombs, esta en coulombs y la distancia en metros. Despejamos las unidades, la constante K vendrá dado en newtons por, como esto está dividiendo, pasa multiplicando la unidad de la distancia en metros por metros al cuadrado. Como las dos cargas están multiplicando, pasan dividiendo, coulomb por coulomb es igual a coulomb al cuadrado. Por lo que la constante K vendrá dado en newtons por metro al cuadrado sobre coulombs al cuadrado. Y Q1, Q2 es, ¿no es cierto?, son las dos cargas y esas vienen expresadas en coulombs. D es la distancia que separa a ambas cargas, repito, desde sus centros, desde sus respectivos centros, y viene expresado en metros. Como ustedes observarán, todas estas unidades vienen expresadas en el sistema SI. ¿Ya? La fuerza en newtons, la constante K en newtons metros al cuadrado sobre coulombs al cuadrado, las cargas Q1 y Q2 en coulombs, y la distancia viene expresado en metros. Entonces, esto es un poco la teoría de la ley de Coulomb que estoy indicando como una introducción a un problema que les he mandado para que resuelvan en esta semana.